Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Acompañamiento Electoral, el programa en el que le tomamos el pulso a estas elecciones 2021, elecciones generales en Nicaragua, en las que elegimos a la fórmula presidencial, a los diputados nacionales y departamentales, así como a los diputados al Parlacén. Arrancamos este programa echándole un vistazo a las actividades de la campaña electoral, tomando el pulso, tomando la temperatura a la campaña electoral. Representantes legales de partidos políticos y alianzas de partidos políticos, acompañados por sus fiscales nacionales, constataron el miércoles de esta semana la disponibilidad y cantidad de tinta indeleble que se aplicará a las y los ciudadanos que voten, así como los paquetes para cada junta receptora de voto, que en este caso se preparan de forma personalizada para cada una con sus códigos y digitación correspondiente. Los representantes de partidos hicieron una revisión aleatoria de las maletas electorales para comprobar las medidas de seguridad estipuladas y el contenido de cada maleta. Todo ciudadano que tenga su cédula vencida podrá votar en las elecciones de este 7 de noviembre, luego que la Asamblea Nacional aprobara con 88 votos a favor una ley especial para la vigencia de las cédulas de identidad vencidas. La extensión de la validez de la cédula vencida, según la ley aprobada, aplica solamente para ejercer el derecho al voto este 7 de noviembre. Las calles de Nicaragua y sus municipios están cubiertos por propaganda electoral de los partidos políticos que están colocando afiches, banderines y mantas para promocionar a sus candidatos. En ediciones pasadas hemos abordado las campañas virtuales, en esta ocasión la propaganda política física en las calles. El partido Alianza Liberal Nicaragüense ALN es el partido que cuenta con una aparente gran cantidad de pósters en las calles, al menos en Managua, especialmente en los postes de energía eléctrica, donde muestra a su candidato como principal protagonista y a algunos diputados. El PLC continúa su campaña de afiches y mantas, pero además también mitines presenciales, con poca gente según lo dispuesto por el Consejo Supremo Electoral, esta vez en Chontales, Río San Juan y Caribe Sur, según reportes en sus redes sociales. En el caso del partido APRE, se contabilizan muchos afiches en las calles de la capital, donde llaman al voto por su candidato presidencial y por los diputados. Estos afiches colocados principalmente en los postes del alumbrado público. En el caso del Frente Sandinista, durante esta campaña no se han evidenciado mantas o afiches en las calles. Sin embargo, algunos postes de luz pueden apreciarse con pintas de la bandera rojinegra que identifica a ese partido. El Partido Liberal Independiente PLI mostró en sus redes afiches virtuales llamando al voto en cascada por su partido. Físicamente empezó temprano, hace varias semanas, con mantas en las calles para el voto por su candidato presidencial y algunos diputados. El Partido Camino Cristiano Nicaragüense en la última semana empezó a colocar mantas, promoviendo especialmente a su fórmula presidencial. Así están las actividades de los partidos, el quehacer de los partidos en esta campaña electoral que ya está en su recta final. La próxima semana, silencio electoral a partir del día jueves. Así que se acaba la campaña electoral y empezamos el periodo de reflexión para ejercer nuestro derecho al voto el 7 de noviembre. Vamos a hacer una pausa y hablamos con uno de los candidatos del Frente Sandinista, la Alianza Nicaragua Unida Triunfa, al regresar. Continuamos en acompañamiento electoral en Extra Plus, ahora para conocer la propuesta, y este será nuestro último partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que va en alianza con otras organizaciones políticas en la Alianza Nicaragua Unida Triunfa. Está con nosotros el diputado Wálmaro Gutiérrez. Muchas gracias por estar con nosotros, Wálmaro.
diputado nacional, abogado, de profesión abogado, con una maestría en Derecho de Empresas, ¿verdad? Comentábamos antes de entrar, ha estado en la Comisión Económica ya varios años, se ha venido especializando en la Comisión Económica, lo que hace pensar que Wálmaro es financiero, economista, administrador de empresas, alguna cosa de esas, pero no, abogado. Y va como el número 3 de la lista de diputados nacionales. ¿Ah? Sí, efectivamente. Necesitas, y te decía yo, necesitas al menos un 15% de votos. Primero que todo, quiero agradecerle a Dios y a vos la oportunidad que nos brindás para estar en este programa, en el marco de este acompañamiento electoral, transmitiéndole un mensaje de paz, esperanza y fraternidad al pueblo nicaragüense, porque la verdad es que el pueblo nicaragüense merece ese tipo de mensaje, ¿ya? Y nosotros somos del criterio que en el marco de la campaña electoral, lejos de estar descalificando, lo que hay que hacer es transmitirle a la población qué es lo que el Frente Sandinista y la Unidad Unida y la Alianza Unida Nicaragua Triunfa pretende continuar haciendo. Tenemos la ventaja de que ya hay credenciales, tenemos una historia en esta segunda fase de la revolución a partir del año 2007 y hasta la fecha, porque te puedo venir aquí a decir mil cosas y las palabras se las lleva el viento, pero los hechos son los que te demuestran exactamente qué es el Frente Sandinista en el gobierno, qué ha hecho a partir del año 2007 y hasta la fecha, y nuestro planteamiento es muy sencillo. Vamos a continuar haciendo lo que hemos venido haciendo en estos últimos 14 años, en este segundo periodo de la revolución. En síntesis, nosotros somos del criterio de que Nicaragua y los nicaragüenses merecemos acceder a una serie de derechos que nos habían sido conculcados y que ahora estamos restituyendo. Nosotros somos del criterio que en esta Nicaragua cabemos todos, pues una Nicaragua que tiene que estar bendecida por Dios, tiene que cuidar la paz, porque la paz es la base fundamental para desarrollar todos los planes y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Combate a la Pobreza, que ya lo presentó nuestro actual presidente y candidato a la presidencia, el comandante Daniel, donde tenemos el objetivo fundamental de seguir llevándole o restituyéndole derechos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a gozar de una infraestructura social y productiva adecuada a la población, garantizar el acceso a los servicios básicos al mejor y menor costo posible. O sea, tenemos una serie de propuestas que son lo que hemos venido haciendo y que continuaremos haciendo en un clima de paz, en un clima de estabilidad económica y financiera que hasta ahora, incluso pese a adversidades como un golpe de Estado fallido, como enfrentar una pandemia, como enfrentar un huracán ETA, como un huracán Iota, en medio de todas esas adversidades, el Frente Sandinista y la Unida Nicaragua Triunfa hemos logrado hasta ahora articular y tener resultados tangibles. Creo que somos la única institución política, no solamente que participe en esta campaña electoral, la única institución política existente en el espectro político nacional que te puede decir, nosotros como institución política, con la bendición de Dios y el respaldo del pueblo nicaragüense, hemos reducido en 14 años la pobreza del 48 al 24% y la pobreza extrema del 17 al 6.8%. Esas credenciales pocas instituciones políticas se las pueden sostener. Explícame una cosa, porque requiero entender. Entre 1990 y el 2006 hubo plata para Nicaragua. Es decir, hubo financiamientos, hubo donaciones, hubo cualquier cantidad de recursos para poder hacer lo que se debía de hacer. Y sin embargo, no es comparable ese periodo con el periodo a partir del 2007 en cuanto a inversión, en cuanto, lo decías, la reducción de la pobreza, ¿verdad? ¿Por qué? Te lo voy a contestar con una palabra: corrupción. Mira lo que te digo.
La comunidad internacional, independientemente del partido político que esté en el poder, siempre ha tenido un afecto muy particular para el pueblo nicaragüense. Incluso hasta en los años más duros de la guerra impuesta por el Imperio norteamericano a Nicaragua, siempre hubieron países hermanos que acompañaron a nuestro país. Entonces, el esfuerzo fiscal de los nicaragüenses y la cooperación internacional siempre estuvo presente en el desarrollo de nuestro país. Hay que ser honestos en decir que la comunidad internacional no es cierto que le haya dado la espalda a Nicaragua en 16 años de gobierno neoliberal, que tal vez ahora tiene muchísimo más presencia que en ese momento, sí es cierto, pero no es cierto de que no estaba la comunidad internacional. ¿Qué es lo que en ese momento sucedió? Que la comunidad internacional tuvo una suerte de desencanto. Cuando miraban de que había cooperación de diferentes países, de diferentes latitudes, y no se miraba expresado en esa reducción de pobreza que todos los gobiernos neoliberales también decían y juraban que le iban a reducir, y por eso es que venía la comunidad internacional y los acompañaba por un tiempo. Y nos pedían que nos arremangáramos las mangas. Tal vez te recordás esos diferentes eslogans. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gran diferencia es de que a partir del año 2007 y hasta esta fecha, en medio de vicisitudes, incluso hasta contradicciones, pero al margen de eso, nosotros hemos visto a la parada. Nosotros empezamos con 3.200 millones de Córdoba, nuestro presupuesto de educación, y ahora lo tenemos en 17.800 millones de Córdoba. Y igual cosa en salud, nada más que 2.000 millones de Córdoba más. Lo hemos llevado casi a los 19 o 20.000 millones de Córdoba. Hablar de la inversión hospitalaria, de la inversión en centros de salud, yo creo que ya está de más, porque era lo que yo les decía a los compañeros y hermanos diputados en un plenario. Hablar del crecimiento económico en este país es sencillamente salir a las calles en cualquier departamento de nuestro país, porque además, si hay una particularidad que ha tenido el crecimiento económico de nuestro país, es que no se ha centrado en los polos urbanos, sino que ha tenido una expresión muy importante en los sectores rurales. No es lo mismo hacer una carretera que conecta Managua con Masaya que hacer una carretera que conecte el Pacífico con la costa caribe de nuestro país. Son dos historias completamente distintas. Y la costa caribe de nuestro país, por ejemplo, esperó 150 años de historia republicana para tener una carretera que conectara el Pacífico con el Caribe. Y eso es una realidad que solamente con el Frente Sandinista se pudo lograr. Y ya va a tener dos, además. Ese es el punto, ¿me entendés? Sí. Entonces, si estamos hablando de la restitución de los derechos de la salud, de la educación, de infraestructura, no lo decimos nosotros, organismos internacionales expertos en materia de infraestructura dicen que tenemos una de las mejores infraestructuras a nivel centroamericano y República Dominicana, ¿ya? En medio de todas estas dificultades, ¿ya? Luego de eso, nuestros programas como la energía eléctrica, decir aquí, no tenés idea del orgullo, del bonito, del bueno que me da cuando yo aquí me preguntan, ya, y me entrevistan, y yo digo, tenemos una cobertura del 99% de electrificación en nuestro país. ¿Qué institución política en 150 años de historia republicana de nuestro país te puede decir eso? Ya llevamos arriba del 84% en agua potable, 68% en alcantarillado sanitario, además de una serie de programas y proyectos que han venido a combatir en la realidad y en la concreta la pobreza. El bono productivo, el programa Hambre Cero, la merienda escolar. Oye, estarle dando de comer a 1.200.000 niños diarios. Ya cuando antes en los gobiernos neoliberales, y te lo digo porque yo fui diputado de oposición, nos teníamos que andar rompiendo el moco con esas administraciones para garantizarle el vaso de leche y la galleta de proteína, y se lo quitaron. Y se lo quitaron, además. Y se lo quitaron. Sí. Entonces esa es la realidad que nos diferencia del resto de instituciones políticas en esta contienda electoral. Ok, me permitís, vamos a hacer una pausa, regresamos en breve, estamos conversando con Wálmaro Gutiérrez, diputado nacional y candidato a diputado nacional por el Frente Sandinista y por la alianza que encabeza el Frente Sandinista en estas elecciones.
Seguimos acompañamiento electoral en esta conversación con Wálmaro Gutiérrez, diputado nacional y candidato a diputado nacional por el Frente Sandinista y la alianza que encabeza este partido. Bueno, a ver, el presidente Ortega va por cuarta vez como candidato a la presidencia. ¿Por qué? ¿Por qué el presidente Ortega? ¿Por qué no otra persona? Mira, el Congreso del Frente Sandinista de Liberación Nacional tomó una sabia decisión al mantener y ratificar como su candidato a Daniel y Rosario, por elementos que son fácilmente identificables. Incluso tienen hasta 2000 años de haber sido dichos o más. Esa frase, por sus actos los conoceréis. Hasta ahora, Daniel y Rosario han hecho un trabajo que se ha venido a demostrar y a volcar en una realidad objetiva de una Nicaragua distinta a la que nosotros teníamos y con la que contábamos hasta antes del año 2007. ¿Por qué Daniel y Rosario? Porque nos dan la seguridad, la claridad y la certeza de hacia dónde nos dirigimos en este proyecto de país. Porque la verdad es que dentro del Frente Sandinista todos nosotros somos piezas que forman una estructura sólida. Y a diferencia de otras instituciones políticas que andan buscando como canibalizarse para ser el diputado de las próximas elecciones, el vicepresidente, el presidente, el ministro, nosotros somos piezas a disposición del pueblo de Nicaragua en el Frente Sandinista de Liberación Nacional con un programa y un proyecto claro. Y es Daniel y Rosario el que lo han estructurado y se lo han hecho saber a la nación y lo han llevado adelante y mídanlos. Exactamente, son piezas, incluyendo al presidente Ortega. El presidente Ortega es pieza, porque es decir, este es un programa del Partido Frente Sandinista. Un programa planteado hace 60, 70 años. Programa histórico. El programa histórico. Adecuado a las nuevas realidades y demás, pues todo lo que vos querrás. No había otros militantes listos, dispuestos, capacitados para continuar esa tarea. No, yo no creo que no hubiesen otros militantes. Yo creo que el mejor militante en esta coyuntura, en este contexto, para enfrentar los desafíos que se nos vienen en este próximo quinquenio, son Daniel y Rosario. Obviamente cada uno de los militantes del Frente Sandinista tenemos nuestras capacidades, tenemos nuestros talentos, tenemos nuestras aptitudes. Incluso hay militantes del Frente Sandinista que ni siquiera ostentan cargos públicos y hacen un excelente trabajo en los territorios y son vitales. Pero en este momento y en este contexto ya consideramos que los mejores militantes para poder encabezar la propuesta de candidatos de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa son Daniel y Rosario, y nosotros creemos que así garantizamos que el pueblo de Nicaragua ya siga en la presidencia de la República a través del Frente Sandinista bajo la sabia conducción de Daniel y Rosario. Ok. Propuso el presidente Ortega, porque es decir, ya estamos claros que el programa para los próximos 5 años es continuar haciendo lo que ha venido haciendo el Frente, es decir, trabajando en el desarrollo del país, que es lo que ha estado trabajando, ¿no? Pero hace falta un punto esencial que es lograr estabilizar. Ahorita somos como un avión que va coleando, va planeando, y no hay como no tenemos la seguridad de que este avión logre mantener el vuelo en este momento, por las condiciones políticas del país. El presidente Ortega propuso un diálogo. Yo personalmente soy partidario de un gran diálogo nacional, no un diálogo político, un gran diálogo nacional para que los nicaragüenses nos pongamos de acuerdo para dónde queremos que este país vaya. ¿Qué es lo que queremos hacer de este país? No sé si esa es la idea que tiene el Frente con esta propuesta de diálogo. Mira, si hay algo que ha caracterizado al Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha sido su vocación de diálogo permanente. Y ha sido la
única institución política que ha llevado el concepto de diálogo a rango constitucional. Para que no nos estemos enredando, porque aquí te pueden venir N cantidad de instituciones políticas diciéndote que todos están de acuerdo en que haya diálogo. Pero, como podés decir muchas cosas, pero en la concreta, quien realmente ha demostrado una vocación de diálogo transparente, franco, honesto, inclusivo, ha sido el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nada a mí me hace pensar, no debería de hacerle pensar algo distinto a otras personas, de que esa vocación vaya a cambiar. Ya está en la Constitución política. Un diálogo nacional, incluyente, inclusivo, que todos los nicaragüenses nos veamos reflejados y representados en nuestras aspiraciones, en qué país le querés dejar vos a tus hijos y a tus nietos. Pero debe haber un común denominador. ¿Qué querrás a tu país? ¿Qué querrás Nicaragua? O sea, vos no podés pensar en integrarte a un diálogo para mejorar este país pensando en estar, por ejemplo, representando intereses extranjeros. O pensando que es lo que vas a sacar. Desde la entrada. Sí. Es que eso ya es algo personal. Sí. Ya, o sea, si es lo que yo cuando estuvimos discutiendo que vos le diste mucho seguimiento a la ley de agentes extranjeros, manipular todo lo que vos querrás, pues, pero en la concreta, ya, lo que nosotros decimos, oye, no se puede servir a dos señores. Eso es en síntesis. O le servís a tu país, o le servís a intereses extranjeros, que no es ilícito, solamente declararlo, ya, o sea, pelate la cara y decir, yo represento a X, Y o a Z interés extranjero. Y si es lícito, siempre que esa acción no vaya a atentar o en menoscabo de la soberanía, de la independencia, de la autodeterminación de nuestro país, usted puede representar los intereses extranjeros que a usted le dé la gana dentro del marco de la Constitución y la ley. Entonces, volviendo al tema del diálogo, si usted está hablando de un diálogo nacional, y reitero, subrayo, entre comillas, y la pongo en negrilla, esa palabra, nacional, es porque nosotros, los que vayamos, estemos interesados en participar en una dinámica de ese tipo. Nuestro único, no es el principal, nuestro único y exclusivo interés es hacer de Nicaragua una Nicaragua mejor. Entonces el común denominador que deben tener todos los actores de un diálogo nacional es querer que nuestro país sea un país mejor, independientemente si hoy es una institución política, mañana es otra institución política la que puede estar ejerciendo el poder y desarrollando el destino de los nicaragüenses, ¿ya? Pero lo que nosotros debemos ya de una vez por todas superar es esa terrible sensación que todavía algunas instituciones políticas, y no solo instituciones políticas nacionales, sino intereses extranjeros, esa sensación del nicaragüense de levantarse por la mañana con incertidumbre si va a tener país al mediodía. Ya no. Yo creo que ya eso es historia pasada, historia antigua, agua que pasó bajo el puente. Yo creo que a estas alturas ya debimos haber superado eso. Es que eso es lo que necesitamos los nicaragüenses, saber, además, certidumbre. Saber para dónde vamos. Certidumbre. Sí. Esta es la palabra, certidumbre. Sí. Y es otro de los elementos que ha caracterizado el quehacer del Frente Sandinista. Por ejemplo, me estás diciendo, el avión que no estamos seguros... Si querés te lo pongo con otra figura. Este es un vaso que está oscilando muy cerca del borde de la mesa. Necesitamos agarrar ese vaso y ponerlo bien estable en el centro de la mesa para que no se vaya a caer y no se vaya a quebrar. Mira, yo creo que la prudencia, la capacidad que ha venido demostrando a lo largo de la historia un personaje tan particular como ha sido el comandante Ortega, creo que llena los requisitos con creces para ser el líder de la estabilidad en este país. Por ejemplo, si hay algo que nosotros aprendimos, es que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y mucho insistimos, por ejemplo, en la estabilidad macroeconómica. Y nos decían, ¿y eso con qué se come?
¿Y eso para qué me sirve? Ah, que las reservas internacionales. Ay, ¿para qué quiero yo reservas internacionales? Porque si yo tengo un país estable económicamente, voy a tener capacidad de desarrollar todos los programas y proyectos con los que yo me comprometo con el pueblo de Nicaragua como Frente Sandinista. Si yo no tengo esa base, todo lo que yo te estoy planteando aquí son falsedades. Son ilusiones. Son mentiras, para que lo dejemos clarito. Son mentiras. Entonces, si vos me preguntás ahorita de que si esa restitución de derechos estamos seguros que va a continuar, yo te puedo decir con toda seguridad que en base al panorama económico que nosotros tenemos, en base a la estabilidad macroeconómica, en base a nuestras reservas internacionales, en base al sistema financiero que actualmente tenemos, nosotros, en base a la estructura tributaria y fiscal que nosotros hemos venido desarrollando en medio de las adversidades, contamos con las condiciones mínimas básicas para garantizar que este plan de gobierno que le está presentando el Frente Sandinista al pueblo de Nicaragua ya se va a realizar. Porque a diferencia del resto de instituciones políticas, el Frente Sandinista no promete, no anda prometiendo. El Frente Sandinista asume compromisos y cumple, como hasta ahora le ha venido cumpliendo al pueblo nicaragüense. ¿Quiénes serían los invitados de ese diálogo? Yo creo que todos los nicaragüenses vamos a participar de una u otra manera en el gran diálogo nacional. Soy del criterio de que quien debe de convocarlo, quien debe de estructurarlo, quien debe de definirlo, las próximas autoridades electas. Y yo no tengo la más mínima duda que al frente de ese diálogo tendremos a nuestro presidente de la República. ¿Ya? Sin embargo, en términos generales, si nos atenemos a lo que dice la Constitución política de cómo debe ser un diálogo entre los nicaragüenses, yo creo que el único requisito que debe de llenar un nicaragüense para ser partícipe y verse envuelto en esa dinámica es que ames a tu país, que ames a tu patria, que no seas matamama, que no andes diciendo que estás representando intereses de tu país cuando realmente representas intereses extranjeros. Si vos seguís pensando que Nicaragua es un botín de guerra y que te vas a hacer de Nicaragua como que fuera un botín de guerra, difícilmente vos podés participar en una dinámica de diálogo nacional. ¿Ya? Entonces yo creo de que esa es la característica fundamental de los nicaragüenses que participemos en este próximo diálogo nacional. Y es un diálogo permanente, además, si es que además este diálogo siempre existió, siempre ha existido. ¿O es que acaso fuimos nosotros los que rompimos el diálogo? Solo tenés que ir a ver la historia reciente, ¿ya? A partir del 2018, ¿por qué se rompe un diálogo? ¿Cómo estábamos hasta antes del 2018, por ejemplo? ¿Cómo hubiésemos estado si no hubiese habido semejante barbaridad de por medio para enfrentar la pandemia, por ejemplo? El ETA, el IOTA. O sea, dijo una vez Gustavo algo que es ciertísimo. Imagínense enfrentar la pandemia con un gobierno neoliberal. Y yo me hice el ejercicio mental. Yo creo de que ya no tuviéramos país. Por Dios, o sea, es una realidad, mano. ¿Ya? Entonces yo creo que ese es fundamentalmente el interés del Frente Sandinista. Hacer de Nicaragua una Nicaragua más próspera, una Nicaragua en la que todos quepamos, una Nicaragua tolerante además, que podamos conversar. Que no tengamos que agredir, que no tengamos que gritar, que no tengamos que golpearte, que no tengamos que agredirnos entre hermanos. Hombre, yo creo que a estas alturas Nicaragua lo que necesita es paz, igualdad, equidad, progreso para todos los nicaragüenses. Ok, somos los nicaragüenses los que tenemos que resolver nuestros problemas. Solamente a nosotros nos compete resolver nuestros problemas. Ponernos de acuerdo, jalarnos los pelos si vos querés, pero terminar eso poniéndonos de acuerdo porque tenemos que encontrar una solución. A fuerza tenemos que encontrar una solución. Y somos los nicaragüenses. ¿Ah? Aquí no hay cabida para ninguna otra nacionalidad o ningún otro interés, como vos decís. Nos toca a los nicaragüenses. Las elecciones para muchos va a ser un tema para ayudar a traer estabilidad al país. ¿Ah? Porque se va a elegir al gobierno que cada quien quiera votar, ¿no? O se van a elegir las autoridades que cada quien quiera votar. ¿Por qué hay que votar? Si nosotros... Es una excelente pregunta. Yo creo que hay que votar
para el fortalecimiento institucional de nuestro país, para demostrarle a la comunidad internacional de que los nicaragüenses somos capaces y que tenemos no solamente el derecho, tenemos el deber de asumir con responsabilidad la solución de los problemas de nuestro país. Yo soy del criterio que, y yo creo de que el Daniel, Rosario, nuestros máximos líderes dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional han dejado clarísimo de que es a los nicaragüenses a los que nos compete resolver nuestros problemas. ¿Y qué mejor forma de resolver nuestros problemas que decidiendo quién va a ser nuestro próximo presidente? Nosotros, los nicaragüenses, los que vivimos en este país. Y vuelvo otra vez a vincularte este tema con la ley de agentes extranjeros. Cuando yo les decía, es que en este país no puede valer más $1 millón que 1 millón de votos. Es a través del ejercicio del sufragio electoral universal, libre, secreto y directo que las y los nicaragüenses vamos a resolver nuestras diferencias. No es a través de la violencia, no es a través de la destrucción, no es a través de la descalificación, no es a través de quitarle la vida a tu hermano o a tu hermana, a través de la violencia, a través de la violación, no es a través de esos mecanismos que vas a resolver los problemas de este país. Tenemos el mecanismo por antonomasia, las elecciones. ¿Querés que resolvamos los problemas como país civilizado, que a estas alturas ya debemos de haber superado tantas vicisitudes? Votemos y decidamos de una vez por todas quién querés que sea nuestro presidente, quién querés que sea nuestro vicepresidente, si querés a nuestro alcalde, a nuestro concejal, a nuestro diputado, elíjalo, porque además es nuestro deber y es nuestro derecho. Estoy seguro de que no es interés de un ciudadano norteamericano, ni de un sueco, ni de un venezolano, ni de un cubano, ni de un argentino, ni de un mexicano, que Nicaragua sea un mejor país. Es responsabilidad y es interés nuestro que Nicaragua sea un mejor país. Interés nuestro, interés nuestro. En segundos que nos quedan nada más, ¿por qué votar por el Frente? Porque el Frente ha sido el epítome de la paz y la reconciliación en nuestro país. Porque ha sido una institución política sólida, responsable y consecuente a través de la historia. Porque el Frente Sandinista no anda prometiendo, el Frente Sandinista se compromete y cumple, y le ha cumplido al pueblo nicaragüense y le seguirá cumpliendo. Por eso nosotros no tenemos la menor duda que en estas próximas elecciones, en la casilla 2, el pueblo de Nicaragua votará por la unidad, por la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, por Daniel y por Rosario. Por eso, porque queremos una mejor Nicaragua, porque queremos seguir no reduciendo, derrotando la pobreza y la pobreza extrema, que además es el único enemigo que tiene el Frente Sandinista de Liberación Nacional en este país. Pobreza. Nosotros no miramos en el resto del espectro político a enemigos. Todos cabemos y debemos de ser tolerantes. Lo que no se vale es que vas a expresar tus diferencias políticas a través de avasallar a tu hermano, de quemar una alcaldía, de romper una carretera, de levantar un tranque para que evites la libre movilidad de los nicaragüenses, de salir de este país y andar pidiendo sanciones para nuestro país. Eso sí no se vale. Ahí sí ya estás hablando de dignidad, de defensa de la soberanía, de defensa de la autodeterminación. Y en eso el Frente Sandinista, a través de su historia, ha dado cátedra de dignidad y de defensa de la soberanía nacional. Bueno, te agradezco, deseo éxito. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Ojalá haya un 15% para que te elijan diputado. Y seguiremos en esa trinchera de combate. Pero bueno, muchas gracias, Walmar. Hacemos pausa nuevamente en esta edición, acompañamiento electoral. Le echamos el vistazo al regresar al calendario electoral. Continuamos, acompañamiento electoral en esta
edición, tras conocer las propuestas del partido Frente Sandinista en su alianza Nicaragua Unida Triunfa. Ahora le echamos un ojo al calendario electoral, las principales actividades, las que ya están ejecutadas y las que está previsto todavía por ejecutarse. El Consejo Supremo Electoral capacitó a casi 8.000 técnicos que estarán al frente del funcionamiento y la organización de los centros de cómputos, tanto departamentales como municipales, que funcionarán en la recepción y contabilización de los votos emitidos el 7 de noviembre próximo. En Managua la capacitación fue presencial, mientras que para el resto de departamentos la capacitación se desarrolló de forma virtual mediante videoconferencias. De acuerdo con la información oficial, se imprimieron 5.3 millones de boletas para ejercer el derecho al voto. El pasado sábado concluyó este proceso de impresión y reproducción de las boletas electorales que se utilizarán en las elecciones del 7 de noviembre. Tanto los partidos como las alianzas que están participando en este proceso pudieron verificar las boletas y además recibieron paquetes de muestra. De acuerdo al calendario electoral, este 31 de octubre se realiza la toma de posesión de los miembros de las juntas receptoras de voto. El 3 de noviembre es el último día de la campaña electoral. Del 4 al 6 de noviembre, periodo del silencio electoral. Los medios de comunicación estaremos a la orden del Consejo Supremo Electoral para difundir la información oportuna correspondiente al proceso electoral. A partir de este 3 de noviembre empieza el silencio electoral. A partir de este jueves de la próxima semana empieza el silencio electoral de cara a las elecciones el 7 de noviembre. Esperamos poder contar con el Consejo Supremo Electoral para que nos explique cómo va a ser el proceso de publicación de datos. Normalmente se han publicado datos de forma provisional en la medida en que van llegando estos datos a los centros de cómputos de los municipales a los departamentales, de los departamentales al nacional, y se han venido dando estos datos de esa forma. Vamos a ver cómo va a ocurrir este año. Lo que sí está previsto es que el día 15 de noviembre se van a dar los resultados provisionales, los resultados totales provisionales, para que quien tenga bien hacer tenga algo que decir acerca de estos resultados, pues pueda interponer los recursos necesarios. Ahora te enseñamos o repetimos cómo se vota, cómo se debe votar, cuáles son los pasos que debemos de seguir para votar este 7 de noviembre. El 7 de noviembre elegimos a la fórmula presidencial, a los diputados nacionales y a los departamentales y a los diputados al Parlamento Centroamericano. Este año todos están en una sola boleta, según lo dispuesto por el Consejo Supremo Electoral. Las juntas y los centros de votación abrirán a las 6 de la mañana. Al llegar a tu centro de votación y junta receptora de votos, que podés comprobar con antelación a través de la web, ubica tu junta en las listas que deberán estar colocadas en un lugar visible, ya sea que te verificaste en julio o reportaste cambio de domicilio. Una vez en la fila y en la junta receptora, recordá las medidas de bioseguridad. Todos debemos utilizar mascarilla de forma correcta, guardar distancia física de al menos 2 metros, desinfectar las manos con alcohol constantemente y permanecer el tiempo indispensable en el lugar, evitando las aglomeraciones. En la fila, que no te sorprenda, se dará prioridad a mujeres embarazadas o a personas cargando niños, a adultos mayores y a personas con discapacidad. Estas últimas podrán estar acompañadas por una persona de su entera confianza. Es importante recordar que no se puede utilizar el teléfono móvil dentro de la Junta, así como tampoco hacer publicidad o propaganda a favor de ningún partido. Una vez dentro de la Junta receptora, hay que presentar el documento de identidad que puede ser cédula o documento supletorio. Este se verificará en el padrón con fotografía. Si todo está bien, los miembros de la Junta entregarán al votante la boleta de elección. En el cubículo de votación, con una X preferiblemente, deberás marcar dentro del círculo del partido de tu preferencia en cada elección, para presidente, diputado nacional, departamental o al Parlamento Centroamericano. Luego se deposita la boleta doblada en la urna, dejando visible la franja de color en el reverso.
Se regresa a la mesa de la Junta, donde se marcará el dedo y el contorno de la uña con tinta indeleble, antes de devolver el documento de identidad. Hecho esto, podés regresar a tu casa, preferiblemente, a esperar los resultados que una vez contabilizados serán expuestos en el exterior de cada junta receptora de votos. Las juntas cerrarán a las 6 de la tarde, siempre que no haya votantes en fila. Así es la forma, de acuerdo al manual del Consejo Supremo Electoral, en que se verá el comportamiento en las juntas receptoras de voto, en donde se estarán recibiendo los votos de los nicaragüenses este 7 de noviembre. Con esto cerramos esta edición de acompañamiento electoral. Por su atención, muchas gracias.